En primer lugar, muchas gracias a Nuria de Miguel y a todos los amigos del Museo del Prado, porque han sido desde siempre, desde un primer momento, ha sido una institución desde el primer momento totalmente volcada en el apoyo y la ayuda necesaria en cualquier momento, en cualquier circunstancia, al Museo del Prado. Con lo cual, pues les agradezco mucho, primero, esa ayuda al Prado, aunque ya no estoy en el Prado, pero sigo siendo del Prado para siempre. Y se lo agradezco muchísimo todo ese tiempo y les agradezco también que me hayan invitado, aunque la invitación ha sido terrible, porque bien, Francisco Calvo Serraller me quería mucho y tenía mucha confianza en mi conocimiento, pero ante Picasso me da la impresión de que debería de estar prohibido, que un 99% de la gente hablara de Picasso, y me incluyo. Es, creo que muy difícil hablar de una figura de ese calibre, de esa capacidad, que no tiene parangón con nadie en el mundo del arte. Muchas veces me he preguntado, y más ahora cuando he tenido que trabajar sobre él, si a Picasso le pasará como les ha pasado a todos los artistas que son famosos en su momento, como Miguel Ángel, pero a finales del siglo XVI Miguel Ángel ya no le consideraba a nadie como había sido a principios del siglo XVI, y hubo que esperar tiempo ya hasta casi el mundo moderno para que Miguel Ángel volviera a ser la figura que es. Y me gustaría saber si con Picasso va a pasar lo mismo, es decir, que Picasso sigue siendo todavía una figura impresionante, pero ¿qué va a pasar en el siglo que viene? Caerá, bajará, no le considerarán lo mismo y después volverá otra vez a subir dentro de los grandes. También en estos momentos en que me he tenido que intentar prepararme para hablar de él, y más desde el Museo del Prado, también, no sé lo que iba a decir, pero creo que me gustaría saber si seguirá siendo la figura que fue, lo que el Prado fue para él, lo que el Prado fue para Picasso. He tenido que hablar de ello justamente en estos días pasados, y es interesantísimo ver cómo Picasso está dentro del Museo del Prado, dentro de todas las obras, dentro de Velázquez y dentro de Goya, tal vez menos, pero está ahí en ese mundo. Sí que lo que quería decir también para empezar esta conferencia es que, sin que supiera que ibais a hablar de Francisco Calvo Serraller, pues yo traía aquí en la conferencia de hoy un homenaje a él. Se la dedicaba a él por haber sido este curso sobre Picasso, haberse centrado en lo que son los géneros de la pintura. Y Francisco Calvo Serraller escribió un libro realmente interesante sobre los géneros de la pintura, que se remontan a la antigüedad clásica, pero vuelven a reaparecer en el Renacimiento. Estaba hablando de que se lo dedicaba para mí, Paco Calvo, porque justamente creo que en este año, en el mes de noviembre, se cumplen 5 años de su muerte, de su desaparición. Y como vamos a hablar de los géneros de la pintura, y él había escrito este libro que les digo, pues me parecía interesante dedicárselo a él. Uno de sus capítulos, en el capítulo 5, es donde él habla del paisaje. Saben que, por ejemplo, en el siglo XVIII el paisaje no era el primero de los géneros. El primero de los géneros era lo que se conoce como pintura de historia de todo tipo, es decir, historia religiosa, historia mitológica, es decir, ese tipo de historias que suceden en una composición. Ese era el primero de los géneros, pero después venía el retrato como segundo de los géneros. Después seguía el género, la pintura de género, después el paisaje,
y el último era la naturaleza muerta, o lo que conocemos más bien en España como el bodegón. El paisaje, por lo tanto, no ocupaba un nivel alto, a pesar de que el paisaje ha existido, por supuesto, desde la antigüedad clásica y desde la pintura posterior, ¿no? Desde el siglo XVI, pues Tiziano. Los paisajes que hay al fondo de las obras de Tiziano, vayan arriba y lo miran, lo ven, son de los primeros paisajes más interesantes, junto con el realismo de los paisajes del mundo nórdico, es decir, de los llamados primitivos flamencos, ¿no? Que son completamente distintos. El paisaje, como les decía, en el siglo XVI sigue siendo todavía un género menor, pero a fines del siglo XVI y durante el siglo XVII el paisaje deja de ser ya solamente un fondo para la pintura de historia y se convierte en un género independiente que no tiene la importancia de todos los demás todavía desde un punto de vista intelectual, digamos, pero sí se convierte ya en paisajes independientes, con dos caminos distintos que ya los he más o menos citado. Uno es el paisaje clásico, del ideal clásico del Seicento, es decir, del XVII italiano, que comienzan con Annibale Carracci, está Guercino también más adelante, etcétera, ¿no? Es el paisaje, paisajes que son ya paisajes de carácter independiente, pero un ideal clásico, es decir, no copian la naturaleza, sino que juntan aquello más bello de la naturaleza, incluyendo a veces edificios clásicos, inventados o no, dentro de estos paisajes clásicos. Aquí tienen uno en el Museo del Prado atribuido a Annibale Carracci, o Poussin, por ejemplo, son los grandes paisajistas clásicos. En el siglo XVIII ya el paisaje comienza a tener comienzan los géneros a disolverse y el paisaje comienza a ascender poco a poco en la categoría, es decir, en la categoría y en el interés que suscita en los coleccionistas sobre todo, pero yo no hablaría de lo que es el concepto de coleccionista, sino más bien el concepto de conocedor, connoisseur, conocedor de las artes. Es ese paisaje que empieza a ascender como cosa independiente a lo largo del siglo XVIII, el que en el siglo XIX, fines del XVIII y principios del XIX, cae en manos de dos figuras importantísimas, ingleses ambos, y se da una explicación para que sean los ingleses a los que les interesa más el paisaje, que es que la aristocracia inglesa, que le gusta también el arte, vivía en el campo, tenían sus casas, vivían en Londres también, o en las ciudades donde tenían los palacios, pero vivían sobre todo también en la campiña inglesa. Y es esa campiña inglesa la que hace que los artistas de ese arte inglés del siglo X, fines del XVIII, principios del XIX, se centren también en el paisaje. Los más importantes, los dos más importantes, completamente distintos, son Constable, que más bien, digamos que surge de lo que sería el paisaje clásico ideal de Italia, y Turner, que es el paisajista moderno, el nuevo, el que lo cambia todo, el que entra ya en el siglo XX y hace un paisaje más directo y demás. Y son realmente estos artistas los que unifican también el paisaje, es decir, utilizan el clasicismo y el realismo de los nórdicos y meten de lleno el paisaje en el siglo XIX. Eso supone que los artistas del siglo XIX van a ser importantes. Vamos a ver que esto se me cierra, perdonen ustedes. Los artistas del siglo XIX van a ser importantes. No he hablado de los artistas más que de Constable y de Turner como artistas del extranjero, sino de los artistas también españoles. Es decir, es importante en el mundo del siglo XIX los paisajistas españoles, ¿no? Hay algunos, Eugenio Lucas Velázquez,
¿sí? Aquí, que es todavía más de la primera mitad del siglo y donde tiene también toques de los artistas foráneos, extranjeros, pero es romántico, como pueden verlo, en su reacción ante la naturaleza, en esa naturaleza solitaria en realidad, con las nubes, los nubarrones, el sol, las rocas, todo eso entra dentro del paisaje romántico. Pero también el segundo de los artistas españoles, y me refiero a ellos porque Picasso surge de esa corriente, sería Carlos de Haes. Carlos de Haes, o de Haes, es un pintor nacido en Bélgica que por la situación económica de sus padres, que vinieron a España y se instalaron en Málaga en un principio, se convierte en realidad en un paisajista español, ¿no? Y de él les he traído también algunos ejemplos, este que tienen aquí, Orillas del Manzanares, es una obra pues, de hacia 1870, me parece que es exactamente, y es la obra con la cual él entra en la Academia de San Fernando de Madrid como profesor de paisaje, de la clase de paisaje, que era ya una clase que se estudiaba independientemente de lo demás en la academia. Y de él he traído algunos ejemplos. Es una naturaleza cercana, directa, con elementos que son, por ejemplo, las lavanderas o los que están trabajando a orillas del río. Es decir, aparecen ya pequeñas figuras que nos dan idea de lo que está sucediendo. O este otro, cuando él, por cuestiones familiares, pierde a la mujer y a la niña que tenían, y es un momento desastroso en su vida, y viaja por el extranjero, viaja fuera, y tienen este otro paisaje del Delfinado en Francia, donde él trabaja haciendo paisajes de ese periodo, o este otro, que es muy, muy bello, de 1877, también de una zona francesa. Son paisajes, como ven, cercanos, miran a la realidad, no son ya el paisaje del ideal clásico del Seicento, como les había dicho, sino que son paisajes más naturalistas y más cercanos. Esto es lo que le interesa en realidad, o de donde nace Picasso. Y les he traído, para que lo vean, pues aquí. Esta es una de las hojas de uno de los libros de copistas del Museo del Prado. Me parece que está ahora, no sé si esta o otra similar, donde está el propio Picasso. Les he traído una de ellas para que vean, están expuestas ahora en la exposición esta que hay de Picasso, de 2 cuadros de Picasso, me parece. Pero aquí, a ver, bueno, no se mueve esto. ¿No se mueve? Sí, se mueve. Sí, se mueve. Aquí está Zubiaurre, por ejemplo, ¿no? Es el mismo momento, el mismo año, el 96, donde entra también Picasso como copista en el Prado, a trabajar dentro del Prado, a lo que hacían los jóvenes artistas que trabajaban en la Academia de San Fernando. Y ven ustedes que, bueno, es que no sé lo que está pasando aquí. Aquí, Zubiaurre, pues está copiando paisajes de Haes. Seguramente el paisaje de Haes que copia es el que hace para la Academia de San Fernando, que después se traslada y llega al Museo del Prado. Y está copiando, cuando llega aquí al museo, los paisajes de Haes que están ya dentro del Museo del Prado. El siguiente. Aquí ven otra vez a Zubiaurre copiando estudiando a Ribera y a Lagrené, pero más abajo, aquí en esta zona baja, tienen a Pablo Ruiz. Pablo Ruiz es Pablo Ruiz Picasso, que está trabajando en este momento aquí un estudio de Velázquez, que es uno de los artistas también que junto al Greco más le interesaron cuando estaba trabajando en el Museo del Prado. En un segundo. Sí, esas son los dos que les he traído. El siguiente
La siguiente composición que les he enseñado son el resto de otros artistas paisajistas españoles de donde él se puede inspirar, que es Antonio Muñoz de Gran. Antonio Muñoz de Gran, les he traído también una vista de la Alhambra, donde hay toques todavía de lo que es el paisaje romántico, en esa visión superior de la Alhambra, pero otros también que son en la forma de trabajar, en la forma de pintar, nuevos y más realistas. Y creo que he traído varios de ellos, otro de Muñoz de Gran, porque este tipo de colorido que salta de unos tonos a otros también lo vamos a ver en Picasso. Está también este otro, también del propio Muñoz de Gran. Justamente Muñoz de Gran, saben que se va también a París, iba a vivir en París, y allí en 1904 hace una exposición con pintores españoles de paisaje en la cual incluyó 4 o 5 trabajos del propio pasteles, del propio Picasso, que no he logrado encontrar, pero que al parecer fueron bastante o sea, se fijaron en ellos y no les gustaron, atacaron bastante a Picasso por esos paisajes que había hecho, y que lo siento mucho, pero no he logrado localizarlo. Otros paisajistas donde también era el mundo en el que estaba este Picasso joven son Aureliano de Beruete, el padre, el que era pintor, no el hijo, que era historiador y fue director del Museo del Prado, y siempre le confunden. Los confunden a los dos, pero este es el padre. Y otra figura importante que tuvo que ver también con el propio Picasso sería Darío de Regoyos, del que les he traído también algunos ejemplos como este que son almendros en flor, o también un tipo de paisaje donde también Picasso va a intervenir un poco después, que son paisajes más de la realidad cotidiana, de algo que está sucediendo delante de ellos y que no había sucedido antes, como es el paso de un tren. Este otro también es de Darío de Regoyos, y creo que se puede ver perfectamente aquí también esta idea de el modernismo, la modernidad del tren y la procesión de flagelantes que pasa por la parte baja, ¿no? En ese contraste, que es también algo en que los artistas de este periodo, algunos de ellos, perdonen ustedes, pero es que no puedo tocar esto, algunos de ellos pues trabajan también en ese momento. Vamos a ver. Picasso, saben que nace en 1881, creo, ¿no? 82, 81, ¿no? Desde un primer momento, hijo también de un artista que o vio que Picasso era bueno en lo que iba haciendo de pequeño, o bien fue también el influjo del padre que le obligó a pintar y a estudiar desde un primer momento, pues Picasso desde muy pronto empieza a hacer cosas interesantes. Pero a mí lo que más me ha interesado para mí de esta conferencia es ver los avances del artista, cómo avanza dentro de su carrera, de su forma de pintar. Tienen aquí un pequeño dibujo de un cuaderno de apuntes que está en el Museo de Barcelona, en el Museo Picasso de Barcelona, de los que él dejó allí, de toda la increíble donación que hizo Picasso al Museo de Barcelona, y ven lo que tiene mucho interés, y es que en esta composición pues hay figuras como este, bueno, no sé por qué no así aquí, esta figura que está con un arco de flechas, ¿no?, que es como una figura que copia algo o bien un estudio de anatomía, otro conjunto que hay por esta zona de aquí, y entre medias, primero borrones, que él está viendo a ver qué está haciendo, ¿no?, cabezas, incluso caricaturescas, y dos paisajes de una gran belleza y rapidez. Este no es un dibujo de los más tempranos que tiene, pero es todavía un dibujo del siglo XIX. Es increíble cuando pensamos que Picasso es un artista del siglo XIX, es decir, un artista que nace en el siglo XIX y que todavía en nuestros momentos, es decir, en el siglo XXI, sigue teniendo una fuerza y una capacidad de mover a los artistas actuales, a los jóvenes actuales. Les he traído
algunos dibujos de estos primerísimos años de un Picasso que todavía no sabía cómo firmarse. Él se firma P. Ruiz o Pablo Ruiz, como lo tienen aquí en la parte baja. Y este dibujito pequeño es un dibujo muy temprano, es un dibujo donde Picasso tiene todavía 12, 14 años, ¿no? Es una casa campestre, pero miren sobre todo la fuerza de las pinceladas, ¿no? Eso, para hacerlo de esa forma tan económica y tan rápida y tan perfecta, indica ya un artista potente, un artista que no es lo normal de conseguir en estos primeros años. Miren también la casa y la luz, es decir, la luz y la sombra. Y hay cosas todavía ingenuas. Por ejemplo, esta figurita que va andando, pues es todavía una figurita que no es una figurita realista, sino que es todavía como juvenil, de un artista que es casi un niño. La siguiente, aquí, no, este es otro también de este mismo momento, es decir, él hace dentro de todas las cosas que se conservan de ese periodo, entre las cuales están estudios de copias de obras de la antigüedad, como el torso de Belvedere, ¿no? Y algunas otras, copiadas de láminas. Aparte de todo eso, que es lo que su padre le indica que debe de hacer, pues él está haciendo este tipo de composiciones. Y estos paisajes que son realmente increíbles ya, ¿no? O sea, esa fuerza de la pincelada, el cambio perfecto de la luminosidad y del colorido. Y estamos viendo, por ejemplo, que quizá sabía ya o había visto o le habían indicado que Carlos de Haes había hecho cosas como estas justamente unos años antes. Esto es de 1872 y Picasso lo está haciendo, esos cuadros, 2 cuadritos que les he enseñado, pues en 1894, muy pronto. Pero ven que es la idea esta de esto es unos tejares en la montaña del Príncipe Pío, en las afueras de Madrid, ¿no? Una zona por lo alto de lo que ahora es la Plaza de España, pero que ya pues, ha desaparecido. Pero claro, Carlos de Haes es ya aquí en este momento un artista absolutamente en lo alto de su carrera, pero la idea de la composición es interesante. Les he traído otro dibujo de este primer Picasso, también muy temprano, se llama Camino de Riazor. Saben que él, están primero en Málaga, después el padre se marcha a La Coruña y viven allí casi 10 años, y esto todavía es de ese primer momento, y luego vuelven otra vez a Málaga, y de Málaga ya se van a Barcelona, que es donde empieza a trabajar. Este Camino de Riazor es de 1894, es decir, muy temprano. Pero también en estos años, pues fíjense lo que hace ya aquí, cuando está todavía en esos primeros momentos en Málaga, pero son composiciones realistas, y además está con un grupo de estudiantes, de artistas muy jóvenes, que están todos ellos juntos, y cuando llega, sobre todo en el momento en que llega a Barcelona, aquí tenemos otra composición de ese periodo, esta, por ejemplo, Isidro Nonell, Joaquín Mills, Ricardo Canals, Ramón Pichot, Adrià Gual, Julio Vilamitjana. Son un grupo de jóvenes que rechazan lo que está haciendo la academia y que se dedican a pintar al aire libre, cosa que hasta ese momento no habían hecho. Es decir, habían copiado siempre cosas de las obras que había en los museos, como hemos visto hacer ahí, ese que estaba trabajando con Picasso. Pero aquí empiezan ya a salir al exterior y a copiar del exterior. Y este es ese momento, este primer cuadrito, que son estos primeros cuadritos de Picasso, no llegan ni siquiera a 20 centímetros. Son obras de un tamaño realmente pequeño. Les voy a pasar un poquito más rápido porque si no, no llegamos. Estos son las montañas, lo que es el Montserrat, pero dentro de lo que era
¿cómo se llama? Esperen ustedes un momento porque soy un desastre. Es una zona de Barcelona donde recuperaban lo que había, lo que había en los alrededores. Esta es Montserrat y ven, es también una obra de un pequeño formato, pero ven siempre esa fuerza increíble, esa variedad de las tonalidades y del colorido que es fundamental en Picasso. También en este momento él hace, como este otro de aquí, los tejados de Barcelona. Es decir, para él es difícil, como lo ha dicho ya aquí al hablar en el primer momento, es difícil de diferenciar lo que se conocía como paisaje, que era la vista de la naturaleza, o lo que era la vista de la ciudad. Los detalles de las ciudades, para ellos ya se funde y es lo mismo. Es decir, no son como Canaletto o Guardi, que se dedican solamente a vistas de ciudades, sino que en este momento también el paisaje tomado de la naturaleza, inventado incluso, o la vista de la ciudad, es ya lo mismo. Es decir, forma parte de la misma visión. En este periodo, aquí, a continuación, esto es todavía del año 95, esta vista de los tejados de Barcelona, es cuando Picasso viene a Madrid. Viene a Madrid, a la Academia de San Fernando, viene también promocionado por su padre, que es amigo de algunos de los académicos que hay en ese momento, y con los que habla y con los que se cartea para saber cómo está yendo el trabajo de Picasso. Y de este momento madrileño pues hay algunas composiciones, por ejemplo, esta, que es una vista del Retiro, este otro, que es un paisaje, una vista de la ciudad de Madrid, me recuerda mucho a lo que luego sería, donde luego se construiría ¿cómo se llama? El viaducto, ¿no? Esa zona, a la izquierda, a la derecha, pero me suena que es por esa parte de Madrid. Ahí. Esto, que él mismo lo titula Salón del Prado, es decir, lo que es el Paseo del Prado, y son obras muy directas, pintadas al natural, yendo con estos amigos que se hace aquí también en Madrid. Al parecer no van tanto al Museo del Prado como les habían influido desde la academia, sino que hacen un poco, son libres, ¿no? Van de un lado para otro. Estos dos pequeños paisajes también me parecen una maravilla porque vemos un cambio absolutamente drástico. Aquí pone el Retiro, ¿no? Aquí arriba es el Parque del Retiro. Y ha cambiado completamente el colorido, ha cambiado lo que quiere reproducir. Este es uno de ellos, que es el Estanque del Retiro, y este otro, el siguiente, donde es también una zona del Retiro y donde él todavía es PRP, Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Pero es realmente un dibujo excepcional por el colorido, porque no está poniendo los árboles del color que deberían de estar, es decir, color castaño o blanco, dependiendo del árbol, sino que está introduciendo un colorido absolutamente propio que cambia lo que es la visión directa del natural. En estos primeros años hay un momento importante después de Madrid, que es el primer viaje que hace a Horta de Ebro o Horta de Sant Joan, como se llama un poquito más adelante. Llega allí en 1898, es decir, todavía un joven de 17 a 18 años, llega con Pallarés, otro artista amigo suyo ya estando en Barcelona, y llega enfermo. Tuvo la escarlatina y se quedó muy débil y se va con este amigo suyo a Horta de Ebro y está varios meses allí con él, en el verano del año 98. Y hay frases como la que tienen aquí del propio Picasso, donde dice: mis emociones más puras las he experimentado en un gran bosque de España, donde a los 16 años me retiré para pintar. Este bosque estaba a las afueras de Horta de Ebro, era un sitio completamente vacío, donde ambos vivieron en una cueva
varias semanas allí, intentando saber cómo era la naturaleza y cómo se experimentaba aquello, ¿no? Es el momento también en que pinta obras como esta, que son las vistas de los Pirineos, las montañas al fondo, que se ven desde Horta de Ebro, o bien dentro de la propia ciudad. No son muy perfectas las fotos, pero bien, dentro de la propia ciudad, es un pueblo muy pequeño. Pinta vistas de las calles de la Plaza Mayor, y empieza ya, aquí se ve que hay claramente un avance de esas pequeñas casitas del primer momento que había pintado, pues aquí está tomando ya unas perspectivas que nos hablan de un artista completamente distinto. El siguiente paso, bueno, es París. O sea, después de estos años, en 1898, poco después llega a París. Está todavía pintando aquí, en España. Esto es un cuadro de 1901, donde todavía él se llama Pablo Ruiz, Pablo R., pero ya pone Picasso como último apellido completo, y ahí es el momento, allí cuando llega a París, y parece ser que apoyado también por sus amigos, en que decide llamarse Picasso en lugar de llamarse Pablo Ruiz. Esta es una composición de ese periodo, de 1900, donde vemos un salto adelante absolutamente magistral. Es una plaza de Barcelona donde hay ejecuciones en ese momento, ejecuciones de los reos condenados a muerte, y la composición que él hace a carbón, ¿no? Creo que refleja con mucha claridad la tragedia que está sucediendo o que puede suceder dentro de ese lugar. En París, las primeras obras que hace, que puedan llamarse no paisajes, pero sí vistas de la ciudad, pues es esta, por ejemplo, de 1901. Esta composición, están pasando en una barca a través del río, del Sena, pero a continuación está haciendo paisajes como obras como esta, que son de 1901, los jardines de Luxemburgo, y donde ya no le interesa exactamente lo que es el paisaje, sino crear una atmósfera en plena, digamos, naturaleza, donde la gente se divierte o están con sus familias y donde no le interesa ya el detalle minucioso que hemos visto incluso en el cuadro anterior, sino que ya está saltando hacia algo distinto. O bien, nunca es igual Picasso. Es realmente sorprendente, donde hace esta increíble vista. Del Boulevard de Clichy también es 1901, es decir, vean ustedes la capacidad que tiene de cambiar absolutamente todo, ¿no? La vista desde arriba, pero ya no son esos tejados que había hecho en Barcelona 2 años antes, sino que es la vista de la ciudad, lo que sugiere este París nuevo, completamente nuevo, donde él no lo está pasando tan bien porque tiene momentos tremendamente difíciles de no tener dinero, de apenas poder comer. Es un momento peligroso y donde ya se firma como Picasso. Y esto es una de las primeras vistas suyas más interesantes de esta primera etapa. Pero también les he puesto como lo que es posiblemente un paisaje, que es lo que sucede al fondo de lo que es el entierro de Casagemas. Casagemas es un amigo suyo, catalán, pero que muere en París, se suicida por amor. Le produce a Picasso una terrible situación personal, la muerte de su amigo, y hace algunas de las obras más bellas, tanto lo que son los retratos de Casagemas muerto con el disparo en la sien, etcétera, y esta otra que es el entierro, y que, como ven claramente, es una de esas composiciones que están basadas en el colorido del Greco, ese colorido azul del Greco, pero ven que en la parte baja, el paisaje que estamos viendo, pues en realidad es un paisaje que él ha tomado de composiciones del Greco, ¿no? Les he puesto esta para que la comparen, pero él está aquí, ¿no? Pues viendo
esta parte baja, verde por completo, con estas nubes extrañas que hay en la parte alta, luminosas y rotas, que es lo que está haciendo en este paisaje que está al fondo de la muerte de Casagemas. Después de este primer periodo en París, Picasso vuelve un tiempo otra vez a Barcelona y allí de ahí también sigue pintando paisajes, a pesar de que lo suyo, realmente Picasso, no es un paisajista en absoluto. Es decir, él no hubiera sido nunca profesor de paisaje en la Real Academia de San Fernando, no, para nada. Él es un artista que su centro es el ser humano, las relaciones de unos con otros, las figuras solas, el retrato, el ser humano. Dentro de eso, él hace otro tipo de cosas, como hemos visto también, ¿no? La naturaleza muerta, el paisaje, etcétera, pero eso no es lo suyo. Pero sí que hay en este primer momento, en estos primeros años que vuelve otra vez a Barcelona, este tipo de composiciones que tienen que ver todavía con la idea del periodo azul, y estos son también los tejados desde su casa. Es decir, tampoco le importa tanto estar haciendo un tipo de composiciones rebuscadas, ¿no?, como hemos visto hacer a los paisajistas del siglo XIX anteriores, ¿no?, que buscan los detalles, aquellos que son los más interesantes. Para Picasso todo es interesante y todo puede ser interesante hacia nosotros. Es decir, hacia quien está viendo esto, esta composición le puede enviar un mensaje que es completamente nuevo, personal e incluso brutal, para utilizar una palabra que, viniendo desde el extranjero, he visto que utiliza ahora mismo todo el mundo en Madrid, en España. Brutal, espectacular, brutal. El siguiente también es parecido, es el mismo momento, pero está haciéndolo en otro momento del día, y empieza a pintar el siguiente paso, que está también hecho en Barcelona. Es esta increíble composición hecha a lápiz, que creo que al no haber encontrado esos paisajes de 1904 que le había pedido Leisa Mifren para su exposición, pero este tipo de paisaje seguramente era bastante parecido a los paisajes estos que no he logrado localizar con pastel, que fue una técnica. Bueno, Picasso empleó todas las técnicas pictóricas posibles y escultóricas, pero el pastel es una de las que emplea a lo largo de toda su vida. Claro, aquí en España él había estado en contacto con los artistas españoles, paisajistas y no paisajistas, y los artistas del Prado, pero en París tiene otras posibilidades. Cézanne está pintando ya paisaje, aparte de todo el resto de su pintura. Les he puesto otro fondo distinto para que no crean que es Picasso. Cézanne es un artista que ya se ha inclinado, para él el paisaje es de una gran importancia, y este tipo de paisaje, este que tenemos aquí, que es un paisaje temprano todavía, de fines del siglo XIX, es un paisaje, un tipo de obra. No digo yo que sea este exactamente, pero sí que ha debido de conocer Picasso, es decir, es una figura que le llama la atención. Picasso, como decía él mismo, un buen artista copia, un gran artista roba. Pues Picasso roba, pero sus robos son excepcionales, es decir, sus robos convierten su pintura en algo muchísimo mejor que aquello que ha robado, ¿no? Incluso aunque Cézanne es un gran paisajista, evidentemente, pero aquí también es otra obra de Cézanne, y están viendo o van a ver cómo Picasso en este momento ve otro tipo de composiciones que son las que le van llevando adelante en su camino. Esto también es Cézanne en estos primeros momentos. Y ven aquí la siguiente, esta composición de Picasso en 1906, es decir, cuando ya ha tenido que conocer composiciones, evidentemente composiciones de Cézanne, y es un paisaje en ese pequeño pueblo de los alrededores que se llama Gossol.
y donde él lo atraviesa y pasa unos días por allí. Cuando viaja desde París con Fernand, paran en esta ciudad y hace este tipo de composiciones o este tipo de paisajes realmente increíble. Por supuesto, en Cézanne no existe esta luz que es la luz nuestra, tanto si es por la parte de Cataluña como si es más al sur. Es una luz excepcional, la luz española, y eso se aprecia muy bien en estas composiciones de Picasso, que él rehace. Por ejemplo, esta otra también, creo que es bastante interesante, es también otro paisaje de Gossol en 1906 y es un tipo de paisajismo que en mi opinión supera, no por la luz española, es un tipo de paisajismo que supera o avanza rápidamente en aquello que estaba haciendo y que había visto él de Cézanne. Utiliza este tipo de composición para utilizarlo como fondo de paisaje de obras como esta, que es exactamente del mismo momento de las Demoiselles d'Avignon, que son los segadores, ¿no? Y donde aparecen las figuras de los segadores y los animales. Perdón, aquí incluso es muy curioso cómo reinterpreta la figura del toro aquí, que nos va a recordar el toro y el caballo en el Guernica, muchos años después, ¿no? Pero ven como este tipo de paisaje del fondo es un paisaje completamente nuevo, basado en lo que ha estado haciendo hasta ese momento y rompiéndolo de una forma que no se ha hecho hasta entonces. Creo que la conferenciante anterior también había puesto esta composición, utilizando, en donde es el mismo periodo, es 1907 también, en donde Picasso utiliza la visión de la naturaleza de un árbol en este momento y donde avanza en ese camino, por supuesto, de la abstracción que supone el cubismo, ¿no? Es una figura, una obra solamente de un árbol, pero realmente magnífica, nueva por completo. Nadie hasta ese momento ha hecho nada parecido, como tampoco en esta otra que a mí incluso, bueno, me gusta más. Es esta composición también de este mismo momento. Es un paisaje con dos figuras de 1907, o sea, de este mismo momento también. Ven aquí las dos figuras que están, bueno, creo que se ven, ¿no? Aquí los dos en primer término, y que va a ser también uno de los temas que él va a utilizar en obras posteriores, ¿no? Las dos figuras dentro o fuera, en una sala o en el paisaje, pero que va a ser uno de los temas recurrentes de Picasso. Este para mí es uno de esos cuadros que en realidad me gustaría tener. El colorido tan exacto y tan breve, es decir, es rojizo, castaño rojizo y verde, y no hay más, y un poco de gris. Y con eso ha hecho una composición que nos remueve por dentro, ¿no? En lo que es la naturaleza, pero en lo que es la naturaleza con las dos personas que están allí dentro, que están en ese espacio. Este otro también es de este mismo periodo, esta composición es también de estos mismos años. A ver, sí, es del 1908, es decir, es justamente este periodo que precede al periodo del cubismo, digamos, más extremo, analítico. Y es también una composición donde vean que apenas hay color, es decir, nos da la impresión de que estamos en plena naturaleza llena de color, pero sin embargo no hay más que dos colores, el verde con varias facetas y el castaño con varias facetas, y no hay otra cosa. Eso realmente es en donde reside el genio, donde reside una figura que es completamente excepcional, que los demás no son capaces de alcanzar, no pueden. Es inútil, no van a poder llegar a eso. Justo en este momento, el siguiente
el siguiente paso en el paisaje es la segunda estancia en Horta de Ebro, Horta de Sant Joan, en 1909. Ya había estado allí en esa primera etapa anterior, 3 años o unos años antes, cuando estaba enfermo, había estado enfermo, y hace sobre todo las vistas de la ciudad, pero en esta segunda estancia en Horta de Ebro todo cambia y sus paisajes son ya absolutamente nuevos. Son esta serie que les voy a pasar también con una cierta rapidez. Son estos paisajes, no sé cómo llamarlo, cómo definirlo, ¿no? Pero donde está el cubismo allí detrás. Son los años, es el año 1909, donde pasa varios meses allí y donde, como les enseñaba antes, él dice que, no sé si era este el que les había puesto, todo lo que él había aprendido en la vida lo había aprendido en Horta de Ebro. Eso es interesante, porque por supuesto no es verdad, ¿no? Pero sí es verdad si él lo siente de esa forma. Yo creo que todos nosotros en nuestras vidas tenemos momentos en los cuales pensamos que allí lo hemos aprendido todo, ¿no? Y es curioso que él diga eso de Horta de Ebro, porque a partir de ahí, de nuevo, su carrera, su vida, su obra cambia completamente. Les voy a pasar los otros paisajes de Horta de Ebro, que no están, creo que no hay ninguno en España, ninguno en el Museo de Picasso, de Picasso de Barcelona, están todos fuera y bien repartidos porque son sus primeras obras absolutamente mágicas, realmente increíbles. La idea del puente, la idea de la torre, la idea de esa mezcla de todo junto, el que no haya más que 2 colores, 3 colores, no hay más. Está el castaño, diversas facetas, el azul en este caso, y el gris, no hay otra cosa. Y miren lo que consigue, ¿no? Este otro, realmente impresionante. Perdón. Y este, que es el último de ellos, ¿no? Son composiciones, hay varios más también de esta zona de Horta de Ebro, pero es un Picasso. Es que realmente no sé cómo definirlo, no soy capaz de definirlo, no llego a la categoría de los historiadores que pueden hablar de Picasso, que son poquísimos. Aquí también no es Horta de Ebro, pero surge de este periodo de Horta de Ebro, es este otro paisaje que durante un tiempo, el tiempo del cubismo más extremo, es por donde va a seguir Picasso. Miren siempre esto que les estoy diciendo de la escasez de color, es decir, 2 colores, 3 colores, no hay más. Y sin embargo nos da la impresión por toda esa faceta de la luz y de la sombra que estamos realmente no ya solamente en un paisaje terrenal, sino en un paisaje espiritual, o por no utilizar esa palabra, un paisaje intelectual. Antes, en la lección anterior, alguien preguntó sobre Picasso y las matemáticas. Yo creo que Picasso, con la única persona con la que podía entenderse era con Einstein, en este mismo momento, además, en que Einstein empezaba, ¿no? Porque es una forma en que también, me gusta decirlo y lo digo siempre, se demuestra que no solamente Picasso, sino el resto de los grandes artistas son personajes excepcionales en su inteligencia y en sus capacidades. Hay una tendencia a hablar del arte y de los artistas como personajes poco interesantes, divertidos, no divertidos como personas, sino que en realidad no les importa lo que están haciendo, lo hacen sin querer y además no quiere decir nada lo que pintan. Eso es con lo que yo me he encontrado continuamente a lo largo de toda mi vida cuando hablo con alguien, e incluso con historiadores de arte, no solamente con alguienes por ahí, sino con historiadores de arte donde tienen esta idea de los artistas, ideas de que son personas que trabajan sin saber lo que están haciendo, que pintan sin saber qué es lo que quieren pintar. Y sin embargo, aquí en estas composiciones de Picasso vemos que es completamente lo opuesto. Es decir, yo creo que Picasso era, bueno, no lo creo, Picasso era un genio, ¿no? Entonces, el genio como tal es capaz
de hacer estas composiciones donde están las matemáticas, la ciencia, la filosofía, etcétera, allí dentro. Este es un paso adelante en este periodo del cubismo, paisaje con carteles, de 1912, en donde varía también, cambia también esta capacidad. 3 años después, o 4 años después, cuando está en Juan Lepin, el que es en 1920, vuelve de nuevo a dar un paso en otro sentido y hacer este otro tipo de paisajes, este otro tipo de composiciones. Como les digo, no es lo suyo. Picasso no es un paisajista y en este momento está haciendo, en los años 20, otro tipo de composiciones absolutamente magistrales que llevan en el camino del clasicismo, justo en el decenio siguiente. Pero, sin embargo, él hace también determinados paisajes que son de este tipo, o este otro, lo voy a ir pasando, o este que me parece absolutamente magistral. En realidad no soy capaz de decir qué está sucediendo aquí, qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una tormenta, es lo que está viendo Picasso a través de su cabeza, es decir, el arco iris es algo sustancial desde los inicios de la humanidad, ¿no? Y aparece aquí en esta composición de Picasso que, por supuesto, también me gustaría tener. Les voy a pasar, sí, me gustaría tenerlo todo. Les voy a pasar también ahora algunos otros paisajes de este periodo para que vean que es que no hay forma de encajarle en un determinado estilo, en una determinada técnica, sino que está cambiando continuamente, cambia a saltos, hace cosas nuevas sin parar. Y aquí vamos a pasar unos años después, estamos ya justamente 10 años después de los anteriores, en 1940, 30-40, en esos años él ha estado haciendo, bueno, pues toda la serie del Minotauro, etcétera, todo eso, y ha llegado la guerra civil, ha sido director del Museo del Prado. Según una de sus frases últimas, dijo: yo sigo siendo director porque nadie me ha cesado, o sea que seguía siendo director del Prado incluso a su muerte, ¿no? Y me parece muy bien. Esta es una composición de 1940 y este otro paisaje también es de los que más me interesan a mí. Es de 1943, justo de este periodo de los años 40, y es una vista de la plaza de Le Vert Galant de París, en donde que hace también varias. Cuando él hace una cosa, hace 3 o 4 más distintas por completo, porque es el momento en que está interesado en eso. Y esta composición es también una composición, en mi opinión, de las más extraordinarias, de las más interesantes del Picasso paisajista. Sobre todo, una de las cosas que más me interesan, ahora habiéndolo vuelto a ver, es que nada en esta composición, ni siquiera en lo que sugiere una casa al fondo o en lo que sugiere una escultura en el centro, una estatua de bronce en el centro, o ni siquiera los árboles, tienen el menor detalle de realismo, ¿no? O sea, no podemos, extraídos de aquí, no sabemos lo que son. Y, sin embargo, si pensamos en ello, creo que vemos un paso adelante, profundo, de lo que es con lo que nos encontramos cuando nosotros mismos o nosotras mismas entramos en un jardín. Tanto si es el Retiro, como el Parque del Oeste, como Le Vert Galant en París. No estamos viendo, o por lo menos yo no lo veo, un paisaje exacto de árboles, de flores, de setos en el camino, sino que yo estoy viendo esto. Es decir, esto me produce más la sensación de estar entrando en un jardín o en una plaza ajardinada. Aquí también les he traído otra serie de
me parece que son 2 o 3 composiciones donde Picasso pinta París. Es una visión a lo lejos de Notre Dame, con uno de los puentes sobre el Sena, completamente distinto de aquel primer paisaje de 1901, nada más llegar a París, donde iba la gente en la barcaza cruzando el Sena. Es completamente distinto y es un paisaje sorprendente, una vista de la ciudad absolutamente sorprendente. Voy a pasarles esto porque también es un paso adelante. Miren que este ya es del 1954, es otra vista más del mismo sitio, es decir, una vista más de París, al fondo con Notre Dame, delante con uno de los puentes, y ha cambiado completamente lo que estaba haciendo hasta ese momento. Es una obra del año 54 y él, que ha sido, Picasso fue amigo de Matisse, conoció a Matisse y le tenía un aprecio enorme. Picasso tuvo aprecio enorme a la mayoría de los artistas, es decir, fue un hombre abierto y impresionante en esa especie de humildad que tenía hacia el arte de los demás, sabiendo, como seguramente sabía, que él era el mejor. Pero hay una composición de Matisse, esta, muy temprana, por supuesto, es de 1914, porque luego les voy a poner también una cosa de Matisse más moderna en relación con Picasso, pero hay determinados aspectos en esta obra de Matisse, como es la abstracción que hay, la sencillez en la composición, el colorido, que hay también como una relación con la obra de Picasso. A partir de este momento, a partir de esto que hemos visto, el siguiente momento del arte es el que hace justo Picasso, vamos a ver, en 1957, que es cuando se dedica, cuando se centra en la serie de las Meninas, ¿no?, que pudimos ver aquí hace años cuando don Miguel Zugaza hizo la exposición de Picasso, donde estaba Picasso y donde logró él reunir algunos de los cuadros de ese periodo de las Meninas. Pero justo en ese momento de las Meninas, justo al mismo tiempo de ello, está trabajando desde el mes de agosto del 57 al mes de diciembre. Empieza el 18 de agosto del 57 y termina el 30 de diciembre del 57 con la serie esta de las Meninas, y al mismo tiempo, en ese mismo momento, hace una serie de obras que son como la que tienen aquí, esta vista de la ventana abierta en el Mediterráneo sobre el mar, en donde estaba viviendo ya entonces, y las palomas, que ha sido uno de los temas también, no la vista de la ventana, sino las palomas, uno de los temas fundamentales iconográficamente del arte de Picasso. Hace 6 o 7 de estas increíbles composiciones. Vean qué maravilla es la forma, la perfección, la ligereza con la serie de rayas, que son rayas en realidad paralelas de distintos colores, que son con las que conforma absolutamente todo, desde los árboles hasta la arquitectura e incluso las palomas, ¿no? Y está trabajando de esa manera. Y es curioso cómo el genio ha entrado y ha robado lo que ha querido. Y lo que ha querido son el mismo tipo de composiciones a través de la ventana y hacia el mar de Raoul Dufy y del propio Henri Matisse. A la izquierda está Dufy y a la derecha Matisse. Y ese tipo de ideas son las que él llega, roba, rehace y lanza hacia el futuro, y en lo que yo creo que es mejor por no estar pendiente exactamente de la realidad, sino de transformar la realidad en nuestra propia realidad, ¿no? El entender lo que estamos viendo sin necesidad de que esté perfectamente dibujado, como sucede tanto en Dufy como en Matisse, a pesar de ser, por supuesto, grandes artistas. Y les paso también el resto o varias más de estas composiciones de Picasso,
en donde es capaz, como es su forma de trabajar, es capaz de cambiarlo todo sin cambiar nada. Es decir, es lo mismo la ventana con las palomas, el fondo del mar, y él es capaz de hacer este tipo de composiciones. He traído estas dos. La de la derecha, esta de la derecha es realmente sorprendente, es como un salto hacia adelante de lo que está haciendo y donde cambia por completo todo. O esta otra también sucede absolutamente lo mismo con estas palomas y estos pajarracos, el negro que está allí al fondo y el mar. Es decir, es algo sorprendente. Esto vamos a entrar ahora en el periodo final. Creo que voy a pasar algunas con mayor rapidez, pero no por nada. Son estas composiciones, que es la Bahía de Cannes, son 1958, es decir, al año siguiente de esos paisajes de ventanales que hemos visto. Él está también viviendo, como saben, allí al sur de Francia, y hace estas composiciones que van ya camino de su última etapa. Sigan viendo que su colorido es mínimo, es decir, blanco, azul y verde. No utiliza nada más, ¿no? E incluso cuando estamos delante y algunos toques de rojo, cuando estamos viendo estas composiciones nos parece que estamos ante un paisaje real y no necesita más, y no hay abstracción en absoluto, es realidad, pero una realidad superior. Es que no sé cómo explicarlo porque yo no soy Paco Calvo y no soy una filósofa y no sé expresarme de otra manera, ¿no? Ante esa composición, esta no me gusta tanto, la voy a pasar más rápida, pero esta es una obra también de este mismo momento, de los mismos años, finales de los 50, en donde aparece un tipo de escena distinta, es decir, no está el mar al fondo, no está la claridad del paisaje, sino que es el humo de las grandes ciudades como un paso adelante hacia la situación en la que nos vamos a encontrar pronto. Otro tipo de escenas en que el paisaje cuenta también enormemente y es también de estos años finales, esta es de 1963, es la serie del pintor y la modelo. Es una serie que Picasso empieza a hacer en estos años con numerosas composiciones en las que siempre, no repite, pero en las que siempre utiliza este tema del pintor y la modelo, en donde he leído en los días en que me he estado preparando estas conferencias en que he tenido que hablar de Picasso, en donde al parecer él no es que haga un homenaje, sino que piensa en su padre pintando ante el caballete. No sé si eso puede ser verdad o no, porque muchas veces los historiadores nos pasamos, ¿no? Pero es interesante el ver estas composiciones que hace él, donde el pintor y la modelo no solo están dentro del taller, digamos, sino que están al aire libre. Y, por supuesto, como en todas estas ocasiones, no solamente hace este tipo de composición, sino que es capaz de cambiarlo todo, de variarlo todo y de hacer un paisaje verde con toques de azul y estar allí absolutamente representada la misma historia profunda del pintor y la modelo. Con esto estamos llegando a los últimos años. Esta composición es del 65, Picasso muere en el 72. Recuerdo perfectamente el día en que murió y nos enteramos que Picasso acababa de morir. Y es también una escena de ciudad, de montaña, de paisaje final, perdón, mucho más abstracto ya y moderno de lo que ha hecho hasta ese momento. Es capaz de dejar en muy pocos detalles todo aquello que nos sugiere todo el mundo en el que vivimos. Es algo que no comprendo cómo es capaz de hacerlo y realmente creo que voy a investigar algo para escribir algo sobre ello, a ver si soy capaz, porque creo que sí que es posible saber cómo lo hace, ¿no? Cómo lo consigue.
porque hay otros artistas que también lo han conseguido. Y voy a ir... Es esta otra de estas composiciones de este momento. Esta otra, también de este periodo final, me parece que tenía aquí apuntada en 1966. Bueno, es el 65, el 66, el 67, está haciendo este tipo de composiciones, pero vean, esta composición, en mi opinión, es una composición donde me gustaría ver el original, que no recuerdo haberlo visto. Forma parte de una serie de estampas que él describe o define, titula como Secret d'alcôve d'un atelier, secretos de alcoba de un taller. No sé muy bien cuáles son estos secretos de alcoba, pero seguramente viendo toda la serie sería posible entender, y voy a ver si John Richardson o alguien así ha trabajado sobre ello. Pero es realmente una composición magnífica, una composición en la cual no estoy viendo los Alpes suizos, sino que vuelvo otra vez a ver los paisajes de Horta, de las montañas de los alrededores de Horta. No sé por qué, es como si esto no fuera una realidad, sino un pensamiento final de Picasso. Y voy a terminar con el último de los paisajes que hace Picasso, unos días antes de su muerte. Es este paisaje, que es de 1972. Es seguramente la última obra que pinta en este sentido, seguramente la última, de paisaje, la última, una de las últimas, y es una composición en la cual es difícil saber, entender qué está haciendo. De paisaje realmente no hay más que 2 palmeras, es decir, 2 palmeras. Lo demás, bien, puede haber aquí a la derecha a lo mejor lo que sería un campo con olivos, pero no puedo decirlo con exactitud. No veo qué otra cosa hay, ¿no? Pero miren qué cosa tan absoluta. Primero, aquí ha utilizado el verde, que es, por supuesto, el verde del paisaje, pero es un verde pálido, increíble, sutil, con esos tonos negros. Después, hay algo que también me parece increíble, que es la fuerza de las pinceladas, pero una fuerza de pinceladas en donde él mismo debió de sentirse inseguro, porque no son ya las pinceladas rápidas, directas, sin fallos, sino que son pinceladas de los negros, donde está repasando, se le corta el trazo del pincel, vuelve otra vez a comenzarlo, y sin embargo todo ello tiene la misma capacidad, tiene la misma fuerza, la misma capacidad de sus composiciones. Este paisaje, bueno, otra de las cosas absolutamente mágicas de esta composición es la extracción de las hojas de las palmeras, ¿no? De la palmera, sobre todo de la palmera grande de la parte izquierda, más que de las otras más pequeñas, ¿no? Y creo que las tonalidades negras, más oscuras, donde ha utilizado el negro y el gris oscuro, forman parte de su adiós. En mi opinión, es un cuadro trágico, es un cuadro donde él mismo sabe que ya se está despidiendo de todo esto que le ha rodeado, ¿no? Porque es triste, es melancólico, es fúnebre, en realidad. Y es una obra que formó parte de una exposición, no está bien que yo lo diga, de la Royal Academy, donde fue la obra principal de una de una exposición que se tituló New Spirit in Painting, Nuevo Espíritu en Pintura, y que utilizó a Picasso, un Picasso que había quedado completamente marginado y del cual nadie hacía caso, utilizó a Picasso tanto en esta composición como en el resto de esas figuras de Venus tendidas, ¿no?, que formó parte de esta exposición como la figura de un nuevo artista, completamente nuevo en estos últimos años de su vida.
Y nada más, con esto hemos hecho un repaso a cómo es cómo he visto yo al menos el Picasso paisajista. Nada más. Buenas tardes. Gracias.